Bueno, ahora vamos a comenzar haciendo nuestras galletas griegas deliciosas, curambiedes. Y vamos a comenzar a batir 500 gramos de mantequilla, porque la vamos a poner bien cremosa primero. Ya yo la tenía a temperatura ambiente, ahora solo la voy a poner a una velocidad baja para que se ponga bien cremosa. Yo lo tengo a una velocidad, aquí está el número 6, que sería medio. Así se va haciendo poco a poco cremosa nuestra mantequilla. La voy a detener y bajar para entonces agregarle 200 gramos de azúcar glass. De nuevo vamos a poner a mezclar. Primero al paso para que no tire toda el azúcar en derredor. Y ya le van subiendo hasta que se incorpore todo muy bien. Igual la voy a parar un poco porque de las orillas quiero que todo se incorpore bien. Asegúrense de eso para que no le queden grumos ni del azúcar ni de la mantequilla. Muy bien, seguimos. Vamos a ponerle aquí 5 minutos para que se mezcle bien. Bueno, aquí yo tengo 200 gramos de almendras. Lo que vamos a hacer es solamente a tostarlas, porque eso le va a dar todavía ese toquecito extra. Ya están listas nuestras almendras, bien tostadas. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a triturarlas, pero solamente muy poco, es solamente para que se rompan. ¿Ven? Algunas trituradas solo a mitad, porque es que queremos que cada mordido que demos en nuestras galletas se sienta así, el crunchy de las almendras, casi completas. Ya están listas. Lo único que la vamos a dejar enfriar un poco, porque no la podemos agregar así a la masa. Bueno, ahora lo que voy a hacer es a cambiar el mezclador. Le voy a poner uno que sea más fuerte para que pueda batir bien las galletas. Por este. Listo. Ahora vamos a agregar parte de los ingredientes restantes. Este es una cucharadita de uso, que es una bebida tradicional griega de anís. Una yema de huevo, una cucharadita de agua de rosas y una cucharadita de vainilla. Vamos a incorporar bien nuestra masa para las galletas. Yo tengo aquí 800 gramos de harina de trigo, pero la voy a ir agregando taza por taza, poco a poco, para que se vaya incorporando. Voy a agregar una cucharada de baking powder, igual voy a mezclar. Ya que se mezcló esa, seguimos agregando nuestra harina. La voy a parar para incorporar todo lo que está en las orillas. Huele delicioso con esa vainilla, el uso que le agregamos. Perfecto, vamos a seguir. Bueno, ya que la masa está lista, entonces vamos a agregar nuestras almendras y lo único que faltaría es darle 1 minuto para que se incorporen bien. Aquí mismo en la máquina. A velocidad baja igual le vamos a dar. Ok, ya tenemos lista nuestra masa para galletas. Yo las voy a pesar para que queden todas igual. Aquí tengo mi pesa. 40 gramos es mi opción. Perfecto. Solamente hacemos así la masita, que quede bien apretadita para que no se salga la almendra. Y ya luego la aplastamos un poco en el centro. Vamos a hacer lo mismo con todas, 40 gramos. Perfecto. Es muy fácil de manejar. Le va a encantar esta masa trabajarla. Redonditas y le hacemos el hundidito en el medio. Vamos de nuevo, 40. Por un poquito. Perfecto. Bueno, ya están listas nuestros curambiedes para poner al horno. Depende de su horno, van a ser dentro de 15 a 25 minutos. El caso es que queden doraditas. Y lo vamos a llevar a 170 grados. Listas. Acabaditos de sacar nuestros curambiedes.
Vamos a continuar. Muy bien, así calientes como están, para que se quede impregnado, vamos a rociarle un poco de agua de rosas. Listo. Bien, vamos a dejarlas a enfriar por lo menos media hora para continuar con el último paso. Bueno, ya están bien frías. Ahora vamos a pasar a poner el último ingrediente, que es la azúcar glass. Vamos a espolvorear primero aquí bien nuestro plato. No importa porque necesitamos suficiente, porque tienen que estar bien cubiertas de mucha azúcar. Muy bien. Entonces, a poner unas 5. Que vamos a colocar nuestras curambiedes. No tengan pena, le vamos a poner ahora más azúcar. Eso es lo característico de las curambiedes, que llevan mucho azúcar espolvoreada. Vamos a seguir poniendo más azúcar.